entonces al Señor porque Él es digno. Dios es digno de recibir la honra y la gloria. Así es que bueno, le hemos adorado a través de la alabanza, a través de la siembra de cada ofrenda que cada uno de nosotros ha traído para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos aquí es para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre porque eres un Dios que es 3 veces santo. Eres un Dios incomparable. Nadie como tú. Rey de reyes y Señor de señores, el gran yo soy. El Dios inmutable, que todo lo que está escrito en tu palabra no cambiará jamás. Tu palabra es tu propia inspiración, el aliento de tu propia boca, en el cual nos has dejado este legado, Señor, para todo aquel que cree. Aunque no todos en el mundo pueden creer, pero aquellos que creen, para ellos es este legado, esta palabra, esta promesa y esta bendición de estar contigo por la eternidad. Te adoramos porque eres el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo. Nuestros pensamientos, por más profundos que sean, tú lo conoces. Antes que la palabra salga de vuestra boca, ya sabes lo que vamos a hablar. Eres el Dios omnipresente que estás en todas partes, en todo momento, Señor. Eres el Dios omnipotente, Dios poderoso, el Dios soberano sobre todo. Que todo lo que acontece es por tu gracia y para ti no hay ningún accidente, Señor. Todo lo que sucede es porque tiene un propósito para nuestras vidas. Enséñanos cada día a vivir para ti, vivir solo para Cristo, en el cual para eso nos has diseñado, nos has creado, Señor, desde el vientre de nuestra madre, a todos aquellos que has predestinado y que has escogido desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, porque estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, la carta de Romanos, y vamos a ver el capítulo 3, versículo 19, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la bendita palabra de Dios dice de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El propósito de hoy, queremos llevarlo a saber o a comprender que como ministerio, como iglesia, enseñarle cuál es nuestro conjunto de normas o cuáles son nuestras reglas establecidas de lo que creemos según las Escrituras. Ahora, por eso es tan importante que cada vez que usted venga a este lugar, traiga una nota para anotar, para escribir. Hace algunos años alguien dijo: es que en la iglesia no enseñan los propósitos o que como iglesia qué hacemos o para qué estamos. Yo le decía a este hermano: bueno, yo creo que las veces que hemos enseñado el propósito de la iglesia, el por qué existe la iglesia, por qué está la iglesia, tal vez usted no ha venido. Y tal vez hoy no vino, y hoy quiero iniciar esta serie que le puse por nombre La elección divina y la reprobación, donde vamos a saber, a tener el conocimiento cuáles son nuestras normas, cuáles son nuestras reglas establecidas de lo que estamos creyendo según la palabra de Dios, según la Biblia. O dicho de otra manera,
¿cuál es nuestro punto de doctrina? Es importante que usted como miembro local, usted conozca dónde usted se reúne, dónde está, qué es lo que creemos como iglesia establecida en este lugar, como ministerio, qué es lo que creemos realmente, qué es lo que nosotros practicamos según la Biblia. Bueno, hoy vamos a darnos cuenta sobre por qué existimos como ministerio, por qué nos denominamos Punto de Gracia Comunidad Cristiana. Y esto es muy importante que usted lo conozca, que usted sepa realmente dónde está, por qué nos denominamos Punto de Gracia. De acuerdo a la Biblia, nosotros creemos que solo la gracia de Dios en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario fue el punto mostrado en el tiempo donde Dios no solo mostró su justa ira contra nuestro pecado, sino donde también mostró su gracia en la cruz. Por eso, cuando alguien le pregunte ¿por qué se llaman ustedes Punto de Gracia? Porque nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, que por gracia somos salvos. No somos salvos a través de obras añadidas. No somos salvos por el nombre de la congregación. No somos salvos por un movimiento, por muy grande que sea. No, creemos que la salvación es solo por gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo es el punto de la gracia de nuestro Dios por su pueblo. Fue en la cruz donde el Señor mostró su gracia. Y es el punto. Y ahora cuando alguien le pregunte el por qué, el nombre Punto de Gracia, ahora usted puede explicar el por qué. Ahora todo esto que hoy estamos viendo, estamos enseñando, se está subiendo a la página de la iglesia de YouTube. Ahora es importante que usted las escuche, que usted las comparta. ¿Por qué? Porque cada vez que usted la vuelve a escuchar, usted empieza a percibir cosas diferentes de lo que usted pudo percibir cuando estuvo presente. En su casa, con más calma, tranquilo, usted escuche la enseñanza. Ok. La Biblia dice que todos los hombres han pecado en Adán. Por lo tanto, todos los hombres que han pecado, dice que están bajo la maldición y por lo tanto el ser humano merece la muerte eterna. Dios no hubiera hecho ninguna injusticia al dejar que todos perecieran y entregarlos a la condenación por causa del pecado. Mire, Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 19, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y se lee así. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Ok. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué es lo que Pablo nos dice aquí en este versículo? Pablo dice que cuando Dios dio la ley a Israel, Dios estaba usando al pueblo de Israel como una muestra de la raza humana. En otras palabras,
se evidenció que Israel era un fracaso. Y con toda razón aplicó esta evidencia a toda la humanidad. Por ejemplo, cuando el especialista, alguien va a un laboratorio y le hace un examen de la sangre, y si en la sangre resultó que tiene cáncer en la sangre, yo no creo que solamente tenga cáncer la porción que le sacó para la prueba, sino que toda la sangre está contaminada de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo. Dios declara que toda la nación, Israel, los gentiles, todo el mundo está contaminado por el pecado. Y de esta manera Pablo explica que aquello que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, es decir, el pueblo de Israel. Dice que a fin de que toda boca se cierre y todo el mundo, es decir, judíos y gentiles, sean declarados culpables bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, nadie puede ser salvo porque sea bueno. Además, la Biblia dice que nadie es bueno, solo Dios. Por lo tanto, el ser humano está bajo el juicio de Dios. Romanos 6:23 dice a todos aquellos hombres y mujeres que están bajo maldición, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el pago que da el pecado es ¿qué? La muerte. Por eso dice la Biblia que todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados están muertos espiritualmente. Pero el don, el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, cuando el que está muerto, Dios lo resucita, automáticamente le da vida y vida eterna porque está en unión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es enviado y te resucita y te pone fe. Ahora quiero decir lo siguiente: ¿qué es la fe? Muchas veces hemos hablado que la fe es la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, pero que estamos creyendo. Es cierto, lo dice la Biblia, pero vamos a explicarlo de una manera más clara. La fe por sí sola no te puede salvar, porque muchos tienen fe. Es más, la Biblia dice que los demonios también tienen fe en Dios y tiemblan. Ellos creen en Dios. Pero la pregunta es, ¿son salvos los demonios? La respuesta es no. ¿Qué es la fe? Escucha esto. De acuerdo a la palabra de Dios, la fe es un conducto que te lleva a la gracia para creer en Cristo. La fe no puede ser nada sin la gracia de Dios para que puedas creer y ser salvo. Esa es la fe. Es un conducto. Es como, por ejemplo, el agua potable. ¿De qué serviría un conducto y es llevada al lugar, pero no hay agua? La pregunta es, ¿tendría usted agua potable en casa? No. Es lo mismo la fe. La fe sin la gracia no hay nada. Por eso dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago que da el pecado es la muerte. Pero el don, el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí hay dos amos.
Uno, el pecado, y el otro es Dios. La pregunta es, ¿quién es tu amo? Dos, hay dos métodos, que es la paga y la dádiva. Tres, dos resultados, muerte y vida eterna. Ahora quiero que observemos que la vida, aquí cuando habla de vida, está hablando de una persona. Y que esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que todos los que están en Cristo, todos esos tienen vida eterna, así de sencillo. Por eso mencionaba hace el domingo pasado y citaba Juan 3:16, donde Dios manifestó el amor, su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ama los pecados de los hombres. Dios aborrece eso. Dios no ama al malvado sistema del mundo. Pero Dios, escucha esto, Dios ama a la gente y no quiere que nadie se pierda. Y aquí está la clave. Por eso yo decía y mencionaba hace 8 días, ya para finalizar, que de acuerdo a este versículo muchas veces está mal interpretado. Y todos creen que dice este versículo que todos serán salvos, porque dice, porque Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y muchos creen que porque dice aquí, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo, que todos van a ser salvos. ¿Todos serán salvos? La Biblia dice que no. ¿Quiénes serán salvos de acuerdo a este versículo? Dice, para todo aquel que cree en Él. Para ellos. El que no cree en Él no puede ser salvo porque lo está rechazando. ¿Por quién murió Cristo? Por aquellos salvos, por los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante que como predicadores no nos apartemos de la hermenéutica, de la exégesis, de la interpretación correcta de las Escrituras. ¿Por qué? Porque podemos enseñar mal un versículo y esto lo vamos a enseñar como una verdad, transgiversando la correcta interpretación. Entonces, el desmedido amor de Dios muestra el hecho de que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga esto, mire. Dios no tiene otro hijo como el Señor Jesús. Y al enviarlo a morir por nosotros los pecadores, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba dando una expresión de su amor infinito que estuvo dispuesto a dar a su único hijo por una raza de pecadores rebeldes. ¿Quién de ustedes daría a su hijo que muriera por un pandillero de la colonia? ¿Quién lo daría? Nadie. Mas sin embargo, Dios mostró su amor. Ahora, el que Dios ame a toda la gente, esto no significa que todos sean salvos. La única manera de ser salvo, debe el ser humano recibir lo que Cristo ha hecho por el pecador para que Dios le dé la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Muchos son los llamados y pocos ¿qué? Pocos los escogidos.
Todo mundo, yo quiero decir que aquí en Acapulco está tundido del mensaje del Evangelio. Hemos hecho campaña, se ha hecho marcha por Jesucristo. Y la pregunta es, ¿todo Acapulco es salvo? No. Todo Acapulco se le ha predicado el Evangelio. Pero mire cómo estamos en Acapulco. Tundido de la delincuencia organizada, no hay paz, no hay seguridad. Pero el Evangelio se les ha predicado. Ahora la pregunta, ¿y por qué no lo han recibido? La respuesta lo tiene la Biblia, que dice, nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vendrán a Cristo? Cuando Dios quiera traerlos. Esto no significa entonces, entonces ya no vamos a evangelizar. No, esto no significa esto. Significa que necesitamos salir, llevar el Evangelio de Jesucristo. Porque dice Romanos, dice Pablo, dice, ¿cómo creerán en alguien que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Necesitamos salir, necesitamos ir a que ellos conozcan el Evangelio. Por esta razón se añaden las palabras, dice, para todo aquel que cree en Él no perezca. ¿Quién es el que no va a perecer? El que cree en Él. El que lo recibe en su corazón, el que recibe la gracia de Dios, ese, dice, no va a perecer. La Biblia dice que ahora en estos tiempos no hay necesidad de que nadie perezca. ¿Por qué? Porque Dios ya ha proveído un camino por el cual usted puede ser salvo. Pero cada uno debe reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando así lo hace, tiene vida eterna como posesión presente. En el mismo momento que recibe a Cristo en su corazón, dice la Biblia que ese hombre, esa mujer, tiene vida en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:9. Veamos cómo la misma Escritura nos va diciendo la manera en cómo ser salvos por la gracia y el amor que Él nos mostró. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. ¿Por quién vamos a vivir? Por lo que Cristo hizo. En primer lugar, tenemos el amor de Dios para con nosotros los pecadores. Mire, Dios envió a su Hijo unigénito y lo hizo para que vivamos por medio de Él y para que fuese el sacrificio o propiciación por nuestros pecados. Por eso ahora usted y yo ya no vamos a hacer cosas extras para ser salvos. Ya Cristo pagó el precio en esa cruz. Y el término propiciación significa satisfacción o una reparación por la cuestión del pecado. Y aquí podemos ver el amor de Dios que provee el sacrificio, la propiciación, y que a través de ella, de ese sacrificio, aleja su ira de nosotros, porque su Hijo ya pagó el precio. Y para que los hombres sean conducidos a creer a Dios, Él pagó el precio. Y lo hizo de una manera en misericordia. Y aún en esa misericordia Dios envía mensajeros de estas nuevas de gran gozo,
a quienes Él quiere y en el tiempo que le place. Escuche bien, ¿a quién? Aquel que Dios quiere y en el tiempo que le place. Por eso, mire, a veces usamos mal la escritura que dice, fórzalos a entrar. Y usted no todos los días está, porque dice que tiene que forzarlo. ¿Se refiere a eso? No. Eso ya hemos hablado muchas veces. ¿A qué se refiere este versículo? Lo que sí tenemos es que predicar el evangelio todo el tiempo. Y Dios, a quien Él quiere, en su tiempo, Él lo traerá. Y que por cuyo ministerio los hombres, por la predicación, son llamados al arrepentimiento y a la fe en el Cristo crucificado. Es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 se lee así. Y aquí Pablo hace una pregunta. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La iglesia debe salir a predicar. El cristiano tiene que ocuparse en pasar el evangelio a la gente. Y dejemos el ministerio del Espíritu Santo obrar en el corazón de aquel que usted le predicó el evangelio. Pero muchas veces nosotros queremos convertir al pecador, que eso no es nuestro ministerio. Es el ministerio del Espíritu Santo. Nuestro ministerio es hablarles, publicar las buenas nuevas de salvación, las noticias del cielo. Es nuestro deber como iglesia. Pablo dice, ¿de qué vale una salvación ofrecida a judíos y gentiles si jamás oyen de ella? ¿De qué sirve? Pablo dice, ¿cómo invocarán? ¿Creerán? ¿Oirán sin haber quien les predique? Por eso nosotros, nuestro deber es salir a predicar el evangelio, invitar a la gente por medio de la palabra, por medio de la predicación, a que conozcan la verdad del evangelio, que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Es nuestro trabajo. Y el Espíritu Santo se encargará de redimir, de salvar. Ahora quiero llevarlo a los pasos que proceden a la salvación a la persona. Y es muy importante que usted conozca estos pasos. Número 1, Dios envía a sus siervos y ellos predican las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hace Dios? Dios envía a los misioneros, Dios envía a los predicadores, Dios envía a los evangelistas, Dios envía a los creyentes. ¿A qué? A que prediquen las buenas nuevas de salvación. Y cuando se predicaron y se predican, ahora número 2, los pecadores oyen del ofrecimiento de la vida en Cristo por medio de la predicación del evangelio. Número 3, algunos de los que oyen el evangelio creen al evangelio. ¿Y por qué creen? Porque el Espíritu Santo está obrando en ellos y les puso la fe, que decíamos que es el conducto para la gracia y ser salvos. Y aquellos que son salvos, ¿qué hacen?
creyeron y ahora invocan al Señor. ¿Y por qué invocan al Señor? Porque son salvos. Porque nadie puede invocar a Cristo sin antes no es salvo. Nadie. La Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre aquellos que no creen este evangelio. Repito, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio, que lo rechazan. Pero los que reciben y aceptan a Jesús, el Salvador, con una fe verdadera, dice la Escritura, que son librados de la ira de Dios y de la destrucción, y se les otorga el don de la vida eterna. Y es el mensaje glorioso que descendió del cielo. Y ese mensaje, esa noticia que trae el evangelio, tenemos que publicarlo. Ahora sale una pregunta muy importante. ¿Quién es el culpable de esta incredulidad, como también los demás pecados? Es el hombre mismo. Mientras que la fe en Jesucristo y la salvación a través de Él es el regalo gratuito de Dios, como está escrito. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, estos versículos presentan una declaración de lo que es el sencillo plan de la forma más clara que podamos encontrar en la Biblia, donde todo se origina de la gracia de Dios. Todo. Por eso cuando dejamos de predicar la gracia de Dios y estamos predicando movimientos, ministerios, estamos predicando otras cosas, estamos mal. El mensaje que Dios nos ha dejado desde el Antiguo Testamento nos estaba hablando ya de la gracia de Dios. Porque todos los profetas estaban anticipando la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Él toma la iniciativa para proveerlo. ¿Quién? Dios. Y la salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella. Levante su mano a los que son dignos de ser salvos. Levante su mano. Aquí hay una digna. Se le fue el avión, no te preocupes. Dice la Biblia que somos indignos de la salvación. El que no era adúltero, era fornicario, marihuano, monero, traía la mona aquí, chinicuilero, trae su chinicuil. Conocía a un hermano hace muchos años, hermano Mario. Ese hombre Dios lo sacó de los carros abandonados, era su hogar, donde todos los días andaba alcoholizado. Él ya consumía el alcohol 96. Pero de ahí Dios le dio de su gracia. Dios tomó la iniciativa para proveerlo de la gracia, lo salvó siendo un indigno como todos nosotros. Y sobre la base de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, Él derramó su gracia y derrama su gracia a todos aquellos que somos indignos de la salvación.
Y la salvación se da como posesión presente. Y los que son salvos pueden saberlo. Pablo, escribiendo a los Efesios, Pablo dice: habéis sido salvos. Pablo lo sabía y ellos también. Ahora la pregunta es, ¿cómo recibimos el don de la vida eterna? La recibimos por medio de la fe, que es el conducto para ir a la gracia. Porque decíamos, puedes tener fe, puedes tener el conducto, pero si esa fe que tienes no te lleva a la gracia, tu fe es muerta, como los demonios. La fe significa que el hombre asume su puesto como pecador perdido y que es culpable y que ahora recibe al Señor Jesús como su única esperanza de salvación. Ahora, la verdadera fe salvadora es la entrega de una persona a una persona. Ahora, todos los que hemos creído en Cristo, la fe nos condujo a esa gracia en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier idea de que el hombre pueda jamás o merecer la salvación queda para siempre eliminada con estas palabras. Y esto no proviene de vosotros, dijo Pablo, pues es don de Dios. Los muertos no pueden hacer nada y los pecadores nada merecen, sino el castigo eterno. Pero mire, Dios en su gracia, Él nos ha dado esa bendita salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un presente gratuito e incondicional. Solo sobre la base que Dios ofrece la salvación. El don de Dios, de acuerdo a la Biblia, es la salvación por gracia y por medio de la fe, y es ofrecido a todos en todo lugar. La salvación no es basada en obras. No se trata de algo que nadie pueda ganarse mediante obras meritorias, como por ejemplo la confirmación. Dice, no, pues mis padres me confirmaron. ¿Pero en qué te confirmaron? Dicen muchos, es que yo ya me bauticé. No, te bañaste nada más, pero no has nacido de nuevo. Ah, no, pero es que yo soy miembro de la iglesia Punto de Gracia, donde pastorea el pastor Francisco Rodríguez. ¿Y eso qué? El pastor no le salva. El lugar no le salva. Ah, no, es que yo asisto cada mes y a veces cada año a la iglesia. ¿Estás peor? Ah, es que, pero yo cuando hay Santa Cena, tomo la Santa Cena, pero la tomas mal. Ah, es que yo trato de guardar los 10 mandamientos. Ah, es que yo practico el sermón del monte. Ah, es que yo doy caridad, yo doy limosna. Y demás, yo soy un buen vecino, no peleo con nadie, nada más con el que me cae mal. Es más, mira, yo vivo una vida moral y respetable. Allá va don Juan sin miedo, me respetan. Amigo, hermano, nadie se salva por las obras. Y nadie se salva por la fe más obras. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Y en el momento en que se añade obras de cualquier clase
o en cualquier cantidad como medio de conseguir la vida eterna, la salvación ya no es por gracia. Romanos 11, versículo 6, el apóstol Pablo escribe de esta manera. Dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, una razón de que las obras pueden positivamente quedan excluidas, es para impedir toda jactancia humana. Si alguien pudiese ser salvo por sus obras, entonces esta persona tendría razón para gloriarse delante de Dios, pero esto, según la Biblia, es imposible. Vamos a comprobarlo. Romanos capítulo 3, versículo 27. Mire lo que Pablo escribe guiado por el Espíritu Santo. Hace una pregunta. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo está haciendo esta pregunta y él nos hace esta pregunta hoy también. Y vuelvo a repetir, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y luego hace la otra pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice no, sino por la ley de la fe. Nadie puede ser salvo por lo que hace, por las obras. Si alguien pudiese ser salvo por sus propias buenas obras, entonces, escuche bien, entonces la muerte de Cristo fue innecesaria. Seguimos con el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 21. Vea lo que el apóstol Pablo nos está hablando sobre la gracia en el cual somos salvos. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces déjese de añadir obras para su salvación. Si usted es salvo es por la gracia de Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz. Sabemos que la razón por la que murió es que no había otra forma en la que los pecadores culpables pudiesen ser salvos. Incluso si alguien pudiese ser salvo por la fe en Cristo, más sus propias obras, tendríamos la imposible situación de dos salvadores, Jesús y el pecador. Ahora Cristo tendría entonces que compartir con otro la gloria de su condición de Salvador, y eso no lo hará jamás. Mire lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 8, donde podemos ver que Dios es único en la salvación, que Cristo es único en la salvación. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Entonces Dios no puede compartir su gloria con nadie. Por eso cuando alguien venga y le diga, ay hermano, que él no se quede con la gloria, remítasela a Dios. Nadie debe quedarse con la gloria que es de Dios. Finalmente, si alguien pudiese contribuir a su salvación por las obras, entonces Dios se la debería. Pero también esto es imposible, por cuanto Dios no puede ser deudor de nadie. Seguimos con el apóstol Pablo. Dice Romanos 11, 35 y 36. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos deja desarmado la palabra de Dios para alguien que diga: yo soy salvo porque yo pertenezco al movimiento que es el más antiguo. Como aquellos que defienden: es que la iglesia católica, apostólica, romana, es la que Cristo instituyó. ¿Es cierto eso? La Biblia dice que no. Pero los entendemos porque hay ignorancia en la Escritura. No lo juzgamos, sino al contrario, le tenemos que predicarles el Evangelio. Y que Dios tenga misericordia, porque no está del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora quiero dar esta conclusión. En contraste con las obras, la Biblia dice que la fe excluye la jactancia, echa fuera. ¿Por qué? Porque no es meritoria. Nadie tiene razón para jactarse de haber confiado en el Señor. Que diga: yo tengo fe. No se jacte. Si usted ha venido al Señor, no vino por usted mismo. Usted llegó porque el Espíritu Santo lo trajo. Él le puso fe y lo condujo a tomar agua de la gracia. Oiga esto: la fe en Él es la cosa más cuerda, racional y lógica que puede haber. Por lo tanto, esto nos dice que confiar en el Creador y Redentor es solo lo lógico y lo razonable. Si no podemos confiar en Él, la pregunta es entonces: ¿en quién podemos hacerlo? Ahora, como ministerio, como iglesia, creemos que nuestro credo es que solo por la gracia de Dios, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, fue el punto mostrado en el tiempo donde Dios no solo mostró su justa ira contra nuestro pecado, sino donde mostró su gracia. Y la cruz de Jesucristo es un punto de la gracia de nuestro Dios por su pueblo. Es nuestro credo, es lo que creemos y es en donde caminamos. Vea, por eso es importante que usted no falte a las reuniones. Todos aquellos que vinieron y están presentes ya aprendieron y saben en qué lugar están y por qué predicamos, enseñamos de esta manera. Y aquellos que no vinieron, al rato van a decir: es que en la iglesia no enseña quiénes somos y dónde venimos. Y algunos van a creer que vienen del chango, del mono, porque no están donde deben estar, porque no están en el momento preciso donde deben estar. Pero bueno, hoy por la tecnología hay una gran ventaja, que hoy podemos grabar y almacenarlo ahí. Y felicitamos al Ministerio de Multimedia, que están haciendo un gran trabajo en esto. Sigan adelante. Ustedes también forman parte importante de la predicación, porque están al tanto, están guardando, están subiendo todo, y eso es bueno. Y ustedes son también predicadores, son parte de la predicación del Evangelio. Así es que le animamos, hermanos, remanente del pueblo de Dios en este lugar, que nos comprometamos cada día a seguir adelante en la gracia salvadora que solamente Cristo nos puede dar, y que Él nos da esa fe, y que esa fe es el conducto para llevarnos a la gracia de Dios y ser llenos de esa gracia y ser salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Oramos. Padre,
Te damos a ti la gloria y el honor, Señor. Hemos hablado, hemos enseñado conforme esta gracia divina. Yo no quiero motivar, alborotar a un pueblo. Yo solamente quiero guiarme conforme la gracia de tu Santo Espíritu, a dar, a vivir estos mensajes reformadores, mensajes que cambian vidas, mensajes que maduran vidas, mensajes que dan vida. Yo no quiero hablar de otras cosas que solo tu palabra. Guárdanos de hablar ideas humanas, palabras de hombre. Que el Espíritu Santo siempre nos hable y nos muestre únicamente la palabra, tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y todo aquel que oye y recibe esa palabra, recibe vida, recibe espíritu que lo motiva y que lo lleva a ese punto de la gracia. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos dado llegó al oído, pero ahora ruego al Espíritu Santo que ahora Él lo lleve al corazón de todos aquellos que escucharon esta palabra. Y el Espíritu Santo, que es su ministerio, Él va a redarguir al pecador y lo traerá, si así te place a ti, y ponerle fe para que Él pueda creer, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo y exalto tu nombre, porque solo tú eres 3 veces santos, en el nombre de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.